La Ciudad de México resplandecía bajo un cielo azul intenso mientras Carlos Rivera caminaba por las calles empedradas del centro histórico. A pesar de llevar gafas oscuras y una gorra discreta, algunos transeúntes lo reconocían y murmuraban a su paso. Después de 15 años de carrera musical, el cantante guamentleco se había acostumbrado a ser reconocido. Pero hoy agradecía que la mayoría de las personas estuvieran demasiado ocupadas en sus propios asuntos para abordarlo. Carlos había decidido tomarse un día para sí mismo. Acababa de finalizar una gira internacional extenuante y, aunque había llenado estadios y cosechado éxitos, sentía un vacío inexplicable. Su manager insistía en que debía comenzar a trabajar en un nuevo álbum de inmediato, pero algo dentro de él necesitaba un respiro, un momento para reconectar con sus raíces. A veces me pregunto si estoy perdiendo la esencia de lo que me hizo amar la música, pensó mientras observaba a los vendedores ambulantes y los edificios coloniales que se alzaban majestuosos a su alrededor. Fue entonces cuando lo escuchó, unas notas de guitarra que se deslizaban entre el bullicio de la ciudad como gotas de agua en el desierto. La melodía era compleja, con una técnica impecable que contrastaba con el entorno callejero donde se producía. Carlos se detuvo en seco, cerrando los ojos por un instante para concentrarse en aquella música que parecía llamarlo. Siguió el sonido hasta una pequeña plaza donde un hombre mayor, de unos 70 años, tocaba una vieja guitarra desgastada. Su ropa estaba raída y sucia, su cabello canoso despeinado, pero sus dedos se movían sobre las cuerdas con una maestría hipnótica. Lo que más impactó a Carlos fue la expresión del hombre, sus ojos cerrados, su rostro arrugado transmitiendo cada nota como si fuera parte de su ser. Carlos se quedó inmóvil, observando. Había algo familiar en aquella forma de tocar que removía recuerdos lejanos. La técnica, el sentimiento, la precisión en las transiciones entre acordes, le recordaba a alguien de su pasado, pero no lograba identificar a quién. Cuando el hombre terminó de tocar, abrió los ojos lentamente, revelando un color ámbar intenso. Algunas personas dejaron monedas en el estuche abierto de la guitarra y siguieron su camino. Carlos se acercó, sacando un billete de su cartera. «Toca usted de manera extraordinaria», dijo, depositando el dinero en el estuche. El anciano levantó la mirada, estudiándolo con curiosidad. «Gracias, joven», respondió con voz áspera pero educada. «La música es lo único que me queda». Carlos se quitó las gafas, revelando su identidad. El hombre no mostró reconocimiento alguno, algo que resultaba inusual pero refrescante para el cantante. «¿Dónde aprendió a tocar así?», preguntó Carlos, genuinamente intrigado. El hombre esbozó una sonrisa melancólica. «En otra vida», contestó, acariciando las cuerdas de su guitarra. Cuando aún creía que la música podía salvar almas. Había algo en su forma de hablar, en su mirada, que despertaba en Carlos un sentimiento de déjà vu. Se sentó en el borde de la fuente que adornaba la pequeña plaza. «¿Puedo escuchar otra pieza?», pidió, sorprendiéndose a sí mismo por el impulso. El anciano lo observó durante unos segundos, como evaluándolo, y luego asintió. «Esta la compuse hace muchos años, cuando aún enseñaba», dijo antes de comenzar a tocar. Las primeras notas de la nueva melodía golpearon a Carlos como un relámpago. Conocía esa pieza, la había escuchado antes, en su adolescencia, cuando aún soñaba con ser músico. Un recuerdo borroso emergió, un taller de música en Huamantla, un profesor visitante que había dejado una huella indeleble en él con aquella misma composición. El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza mientras observaba los dedos del hombre danzar sobre las cuerdas. La melodía evocaba nostalgia, determinación y esperanza, los mismos sentimientos que lo habían impulsado a perseguir su sueño musical años atrás. Cuando el hombre terminó, Carlos tenía un nudo en la garganta. «Esa pieza», comenzó, con voz entrecortada. «La recuerdo de un taller en Huamantla, hace más de 20 años». El anciano lo miró con renovado interés, como si algo en las palabras de Carlos hubiera activado su propia memoria. «¿Huamantla?», repitió, frunciendo el ceño. «Impartí algunos talleres allí, en otra época». «¿Cómo se llama?», preguntó Carlos, cada vez más convencido de que este encuentro no era casualidad. «Mateo», respondió el hombre después de una pausa.
Mateo Jiménez. El nombre no despertó ningún recuerdo inmediato en Carlos, pero estaba seguro de que había una conexión. Antes de que pudiera indagar más, un grupo de turistas se acercó para escuchar al músico callejero, interrumpiendo su conversación. Carlos se puso de pie, sacando una tarjeta de su cartera. Me gustaría hablar más con usted, don Mateo, dijo, entregándole la tarjeta con su número personal. Si me permite, quisiera invitarlo a comer un día de estos. Mateo tomó la tarjeta con expresión confusa, como si no estuviera acostumbrado a recibir tales atenciones. No necesito caridad, joven, respondió con dignidad. No es caridad, aclaró Carlos con sinceridad. Es admiración por su música. Y, curiosidad. Siento que nos hemos conocido antes. Mateo miró la tarjeta, notando por primera vez el nombre impreso en ella, Carlos Rivera. Una chispa de reconocimiento cruzó su mirada, tan fugaz que Carlos casi pensó haberla imaginado. Carlos Rivera, murmuró el anciano. El cantante. Sí, confirmó Carlos. Aunque antes de ser cantante, fui un adolescente de Huamantla que soñaba con la música. Mateo guardó la tarjeta en el bolsillo de su desgastada chaqueta con un gesto cuidadoso. Tal vez lo llame, dijo finalmente, sin comprometerse del todo. Carlos asintió, respetando la reserva del hombre. Mientras se alejaba, volteó una última vez para ver a Mateo ajustando las cuerdas de su guitarra, preparándose para tocar nuevamente. La imagen del anciano músico contrastaba dolorosamente con la maestría de sus manos. Durante el resto del día, Carlos no pudo sacarse de la cabeza aquel encuentro. La melodía que Mateo había tocado resonaba en su memoria, junto con fragmentos de recuerdos de su juventud. Estaba seguro de que aquel hombre había sido alguien importante en el mundo musical, alguien que, por razones desconocidas, ahora vivía en las calles de México. Esa noche, mientras observaba las luces de la ciudad desde el balcón de su apartamento, Carlos tomó una decisión. Encontraría la conexión entre él y Mateo Jiménez y descubriría que había llevado a un músico de tal calibre a terminar tocando en las calles. No sabía por qué, pero sentía que responder esas preguntas era importante, no solo para Mateo, sino para él mismo y el rumbo que estaba tomando su propia carrera musical. El teléfono vibró en su bolsillo. Era su manager, insistiendo nuevamente sobre el nuevo álbum. Carlos suspiró, respondiendo con un mensaje corto: necesito tiempo. Hay algo importante que debo resolver primero. Mientras enviaba el mensaje, se preguntó si Mateo lo llamaría. Y si lo hacía, ¿qué descubriría sobre el misterioso músico callejero y sobre su propio pasado? 3 días habían pasado desde el encuentro con Mateo Jiménez y Carlos no había recibido ninguna llamada. La inquietud crecía en su interior mientras intentaba concentrarse en la reunión con su equipo de producción. Su manager, Rodrigo Álvarez, hablaba animadamente sobre posibles colaboraciones para el nuevo álbum, pero Carlos apenas escuchaba. ¿Me estás prestando atención?, preguntó Rodrigo, interrumpiendo su discurso al notar la mirada perdida de Carlos. Lo siento, se disculpó el cantante, frotándose los ojos. Tengo algo en mente que no me deja concentrarme. Rodrigo suspiró, acostumbrado a los momentos de introspección de su representado. A diferencia de otros artistas con los que había trabajado, Carlos siempre había mantenido una conexión genuina con su música, algo que lo había llevado al éxito pero que también lo hacía vulnerable a crisis creativas. ¿Quieres hablar de ello?, ofreció, haciendo un gesto para que el resto del equipo los dejara solos. Cuando la sala de reuniones quedó vacía, Carlos le contó sobre su encuentro con Mateo, la extraña familiaridad de su música y la corazonada de que este hombre había sido importante en su formación musical. ¿Recuerdas aquel taller en Huamantla, cuando tenía 15 años?, preguntó Carlos. El que impartió un profesor visitante del Conservatorio Nacional. Rodrigo, que conocía a Carlos desde sus inicios en la academia, negó con la cabeza. Eso fue antes de conocernos, respondió. Pero si crees que este hombre fue tu profesor, ¿por qué no investigas en el conservatorio? Deben tener registros. La sugerencia era sensata. Carlos se sintió tonto por no haberlo pensado antes. Tienes razón, concedió, levantándose.
Voy a hacerlo ahora mismo. ¿Y la reunión? Rodrigo señaló los documentos sobre la mesa. Pueden esperar, respondió Carlos con determinación. Esto es importante para mí, Rodrigo. Para mi música. El manager reconoció esa mirada. Era la misma que Carlos había tenido cuando decidió arriesgarse con un álbum de boleros cuando todos le aconsejaban mantenerse en la línea pop, decisión que terminó siendo un acierto artístico y comercial. Concedió Rodrigo. Pero manténme informado. Carlos asintió agradecido y salió del edificio de la discográfica hacia su auto, donde su chofer lo esperaba. Al Conservatorio Nacional de Música, indicó mientras se acomodaba en el asiento trasero. Durante el trayecto, Carlos buscó en su teléfono información sobre Mateo Jiménez, combinando su nombre con palabras como música, conservatorio y profesor. Los resultados fueron escasos y antiguos, algunas menciones en programas de conciertos de los años 90, una breve nota sobre un premio de composición, reseñas elogiosas de sus presentaciones, pero nada reciente. Era como si Mateo Jiménez hubiera desaparecido del panorama musical hacía más de 20 años. El Conservatorio Nacional de Música se alzaba imponente con su arquitectura neoclásica en la colonia Polanco. Carlos había visitado el lugar en algunas ocasiones para ofrecer charlas a los estudiantes, pero nunca había explorado sus archivos históricos. El director del conservatorio, el maestro Felipe Cortés, lo recibió con sorpresa y entusiasmo. Carlos Rivera. ¡Qué honor inesperado!, saludó, estrechando su mano. ¿A qué debemos tu visita? Estoy buscando información sobre un antiguo profesor, explicó Carlos. Mateo Jiménez. Creo que enseñó aquí hace años. El rostro del director cambió al escuchar aquel nombre. Una mezcla de nostalgia y tristeza cruzó su mirada. Mateo Jiménez, repitió en voz baja. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Sígueme a mi oficina, por favor. Una vez sentados frente a frente, con una taza de café para cada uno, el director comenzó a hablar. Mateo fue uno de los profesores más brillantes que ha tenido esta institución, explicó. Un virtuoso de la guitarra clásica, con un talento excepcional para la composición y para transmitir su conocimiento a los alumnos. ¿Qué le pasó?, preguntó Carlos. Lo encontré tocando en las calles del centro histórico. Vive como un indigente. Felipe Cortés dejó su taza sobre el escritorio, visiblemente afectado por la noticia. ¿Está vivo?, preguntó con incredulidad. Muchos pensamos que había muerto hace años, después de su desaparición. El director se levantó y buscó en una estantería llena de carpetas y álbumes. Extrajo un libro conmemorativo del conservatorio y lo abrió en una página marcada con un separador amarillento. Allí estaba Mateo Jiménez, 20 años más joven, elegantemente vestido con un traje oscuro, sosteniendo una guitarra durante lo que parecía ser un concierto formal. Este era Mateo, dijo el director, pasando el libro a Carlos. Uno de los mejores guitarristas de su generación. Carlos observó la fotografía con asombro. Era difícil reconocer en aquel hombre distinguido al músico callejero que había conocido, pero los ojos color ámbar eran inconfundibles. ¿Por qué desapareció?, preguntó, sin apartar la mirada de la fotografía. Felipe suspiró profundamente. Fue después de la muerte de su esposa e hija, respondió con pesar. Un accidente de tráfico terrible. Mateo estaba de gira cuando sucedió. Cuando regresó y se enteró, algo se rompió en él. Dejó de dar clases, canceló todos sus compromisos y un día simplemente no volvió. Nadie supo más de él. Carlos sintió que su corazón se encogía ante la magnitud de aquella tragedia. ¿En qué año fue eso?, preguntó, intentando conectar las fechas con sus propios recuerdos. En 2003, respondió el director. Aunque antes de desaparecer completamente, pasó un par de años dando talleres esporádicos en provincias. Decía que no soportaba estar en la ciudad donde había perdido a su familia. Carlos hizo un rápido cálculo mental. En 2004 o 2005 él tendría unos 15 años, la edad en que recordaba haber asistido a aquel taller que tanto lo había marcado. Creo que pudo haber dado un taller en Huamantla, mi ciudad natal, comentó.
Recuerdo a un profesor que nos enseñó una pieza, la misma que Mateo tocaba en la calle. Felipe asintió, como si aquello tuviera sentido. Mateo tenía una composición especial, Esperanza en la oscuridad. La compuso durante su duelo. Solía usarla en los talleres como ejemplo de cómo la música puede expresar y transformar el dolor. Carlos cerró los ojos por un momento. Esperanza en la oscuridad. El título resonaba en su memoria. Aquella melodía había sido parte de la razón por la que se había enamorado profundamente de la música, por la que había entendido que las canciones podían transmitir emociones complejas más allá de las palabras. ¿Tiene registros de los talleres que impartió fuera del conservatorio?, preguntó, esperanzado. El director negó con la cabeza. Esos talleres no fueron organizados por la institución. Mateo los hacía por su cuenta, como una forma de terapia personal, creo yo. Pero puedo ponerte en contacto con algunos de sus antiguos colegas. Quizás ellos tengan más información. Carlos agradeció el ofrecimiento y, antes de marcharse, pidió permiso para fotografiar algunas páginas del libro conmemorativo donde aparecía Mateo. También solicitó cualquier grabación disponible de sus conciertos. Solo tenemos un CD recopilatorio de sus mejores interpretaciones, dijo Felipe, entregándole un disco con una carátula sencilla. Lo editamos como homenaje cuando pensamos que había fallecido. ¡Qué ironía! De regreso en su apartamento, Carlos escuchó el CD completo, maravillándose con la maestría de Mateo. Su técnica era impecable, pero lo que realmente destacaba era la emoción que transmitía a través de cada nota. La última pista era Esperanza en la oscuridad, y Carlos cerró los ojos mientras la escuchaba, transportándose a aquella sala comunal en Huamantla donde, 15 años atrás, un profesor de aspecto serio pero mirada amable les había enseñado a ver la música como un lenguaje del alma. Recordó cómo, después de tocar aquella pieza, el profesor, Mateo, les había dicho, la música no está en las notas, sino en el silencio entre ellas. Es como la vida, lo que importa no son solo los momentos que vivimos, sino cómo los conectamos. Aquellas palabras habían calado hondo en el adolescente que era entonces, influyendo profundamente en su enfoque hacia la composición e interpretación musical. El timbre de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Un número desconocido. Carlos contestó con el corazón acelerado. ¿Diga? Habla Mateo Jiménez, respondió una voz áspera del otro lado. Me dejaste tu tarjeta hace unos días. Don Mateo, Carlos no pudo ocultar su emoción. Me alegra mucho que haya llamado. No sé por qué lo hago, confesó el anciano. Pero algo me dice que debo hablar contigo. Yo siento lo mismo, respondió Carlos con sinceridad. ¿Podríamos vernos mañana? Me gustaría invitarlo a comer. Hubo un largo silencio antes de que Mateo respondiera. Está bien, aceptó finalmente. Pero no en ningún lugar elegante. No tengo ropa adecuada. No se preocupe por eso, lo tranquilizó Carlos. Conozco un sitio perfecto. Acordaron encontrarse al día siguiente en una pequeña fonda cerca de la plaza donde se habían conocido. Al colgar, Carlos sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo. Sabía que el encuentro podría ser difícil, pero también sentía que era necesario, tanto para Mateo como para él mismo. Esa noche, antes de dormir, Carlos volvió a escuchar Esperanza en la oscuridad, esta vez reconociendo claramente la influencia que aquella composición había tenido en su propio estilo musical. Las semillas que Mateo había plantado años atrás habían florecido en su carrera, sin que él mismo fuera completamente consciente de ello. La pequeña fonda Doña Lupita era un lugar sin pretensiones en el corazón de la Ciudad de México. Sus paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la capital en otras épocas, y el aroma a chile y cilantro fresco inundaba el ambiente. Carlos llegó 20 minutos antes de la hora acordada, pidió una mesa discreta al fondo del local y esperó nervioso, revisando ocasionalmente las fotografías que había obtenido en el conservatorio. A las 12 en punto, Mateo Jiménez cruzó la puerta. Llevaba la misma ropa desgastada, pero se notaba que había hecho un esfuerzo por asearse. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás y su rostro recién afeitado revelaba facciones que el abandono había ocultado.
Carlos lo saludó con un gesto discreto y el anciano se acercó, caminando con una dignidad que contrastaba con su apariencia. Gracias por venir, don Mateo, dijo Carlos, levantándose para recibirlo. Gracias a ti por la invitación, respondió el anciano, sentándose con cierta rigidez. Aunque sigo sin entender por qué un artista famoso se interesa por un viejo músico callejero. Carlos sonrió, sin saber exactamente cómo abordar el tema. Una mesera se acercó para tomar su orden y ambos pidieron el menú del día, sopa de tortilla, chile en nogada y agua de Jamaica. ¿Sigue tocando en la plaza?, preguntó Carlos para romper el hielo. Todos los días, si el tiempo lo permite, respondió Mateo. No es que tenga muchas alternativas. Su técnica es extraordinaria, comentó Carlos con sinceridad. No es común encontrar ese nivel de maestría en las calles. Mateo esbozó una sonrisa cansada. La técnica permanece, aunque el hombre se deteriore, dijo, mirando sus propias manos, callosas pero de dedos largos y ágiles. Es lo único que no he perdido. Carlos respiró profundamente. Era momento de abordar el verdadero motivo de su invitación. Don Mateo, he estado investigando sobre usted, comenzó, observando cuidadosamente su reacción. Visité el Conservatorio Nacional de Música ayer. El rostro del anciano se tensó visiblemente. ¿Por qué harías algo así?, preguntó, con un tono defensivo. Porque cuando lo escuché tocar, sentí una conexión inexplicable, respondió Carlos con franqueza. Y porque estoy casi seguro de que nos conocimos antes, hace muchos años. Carlos extrajo de su mochila el libro conmemorativo del conservatorio y lo abrió en la página donde aparecía Mateo en su época de esplendor. Lo colocó sobre la mesa, girándolo para que el anciano pudiera verlo. Mateo observó la fotografía durante varios segundos sin decir palabra, como si estuviera contemplando a un extraño. Sus ojos color ámbar se humedecieron ligeramente antes de que apartara la mirada. Ese hombre ya no existe, murmuró finalmente. El maestro Felipe Cortés me habló de usted, continuó Carlos con suavidad. Me contó sobre su brillante carrera, sus composiciones, sus alumnos, y también sobre la tragedia que vivió. Mateo cerró el libro de golpe. No me interesa hablar de eso, cortó secamente. Si me invitaste para interrogarme sobre mi pasado, me temo que he cometido un error al venir. Hizo ademán de levantarse, pero Carlos lo detuvo con un gesto. Por favor, quédese, pidió. No pretendo incomodarlo. Solo quiero entender algo importante para mí. La mesera llegó con las sopas, creando una pausa oportuna en la conversación. Cuando se retiró, Carlos extrajo su teléfono y reprodujo la grabación de Esperanza en la oscuridad del CD recopilatorio. Las primeras notas de la pieza llenaron el espacio entre ellos. Mateo se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida a medio camino entre el plato y su boca. Sus ojos, fijos en un punto invisible, se llenaron de recuerdos. Esta pieza, dijo Carlos cuando la grabación terminó. La escuché por primera vez en Huamantla, en un taller de música. El profesor que la interpretó cambió mi vida para siempre. Mateo lo miró con intensidad, como si intentara recordar algo. ¿Huamantla, 2004? Preguntó finalmente. Sí, confirmó Carlos con el corazón acelerado. Un taller de 3 días en el Centro Cultural Municipal. Yo tenía 15 años. Mateo asintió lentamente, el reconocimiento iluminando gradualmente su mirada cansada. El chico de la última fila, murmuró. El que se quedaba después de clase haciendo preguntas sobre composición. Carlos sintió una emoción profunda al confirmar lo que ya sospechaba. Era usted, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Usted fue quien me dijo que la música es el puente entre el alma y el mundo. Una sonrisa genuina, quizás la primera en mucho tiempo, se dibujó en el rostro de Mateo. Te recuerdo, admitió. Tenías un talento natural y muchas preguntas. Me dijiste que querías componer canciones que hicieran sentir a la gente lo que tú sentías al escuchar música. Y lo he intentado cada día desde entonces, respondió Carlos, emocionado. Sus palabras, su forma de enseñar, cambiaron mi perspectiva sobre la música.
Usted fue una de las razones por las que perseguí este camino. Mateo guardó silencio, aparentemente conmovido por la confesión. Comenzó a comer su sopa, quizás para ganar tiempo o para contener la emoción. Carlos hizo lo mismo, respetando el momento. ¿Qué pasó, maestro?, preguntó finalmente Carlos, con suavidad. ¿Cómo terminó viviendo en las calles? Mateo dejó la cuchara y suspiró profundamente, como si estuviera decidiendo hasta qué punto confiar en él. Después de perder a mi familia, comenzó con voz baja, la música dejó de tener sentido. Intenté seguir enseñando, dando talleres como el que asististe, pero la vida en la ciudad me resultaba insoportable. Cada rincón me recordaba a ellas. Hizo una pausa. La mesera retiró los platos de sopa y trajo los chiles en nogada. Ninguno de los dos comenzó a comer. Vendí mi apartamento y me mudé constantemente, continuó Mateo. Gastaba el dinero sin pensar en el futuro. Cuando los fondos se agotaron, empecé a tocar en las calles para subsistir. No fue una decisión consciente acabar así, simplemente dejé de preocuparme por mí mismo. ¿No tiene familia, amigos que pudieran ayudarlo?, preguntó Carlos. Alejé a todos, respondió Mateo con pesar. En mi dolor, rechacé cada mano que se extendió hacia mí. Con el tiempo, dejaron de intentarlo. No los culpo. Carlos pensó en lo que el director del conservatorio le había dicho, que muchos pensaban que Mateo había muerto. ¿Y su instrumento?, preguntó, señalando la vieja guitarra que Mateo había traído consigo, metida en su deteriorado estuche. No parece ser la que usaba profesionalmente. Mateo acarició el estuche con un gesto casi paternal. Vendí mi Ramírez para pagar deudas, explicó, refiriéndose a lo que probablemente había sido una valiosa guitarra de concierto. Esta la encontré abandonada y la reparé. No suena igual, pero tiene alma. Comenzaron a comer en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Carlos intentaba asimilar la magnitud de la caída de aquel hombre que tanto lo había inspirado, mientras Mateo parecía estar reviviendo aspectos de su vida que había mantenido enterrados por años. ¿Sabes?, dijo Mateo inesperadamente. Te he visto en televisión. Incluso reconocí mi influencia en algunas de tus canciones, en la forma en que manejas las progresiones armónicas. Carlos lo miró sorprendido. ¿Has seguido mi carrera? No activamente, admitió Mateo. Pero es difícil no verte u oírte en México. Tienes talento, muchacho. Un talento genuino, no fabricado. Gracias, respondió Carlos, conmovido por el reconocimiento de quien había sido su inspiración. Significa mucho viniendo de usted. Terminaron de comer mientras la conversación fluía hacia temas más ligeros, anécdotas del mundo musical, opiniones sobre compositores clásicos, discusiones técnicas sobre interpretación. Para Carlos fue revelador ver cómo, hablando de música, Mateo se transformaba. Sus ojos recuperaban brillo, sus gestos se volvían expresivos, su voz ganaba firmeza. Era como si el maestro que había sido emergiese momentáneamente de entre las cenizas de su vida actual. Cuando llegó el momento de despedirse, Carlos sintió que no podía simplemente dejarlo volver a las calles. Don Mateo, dijo mientras pagaba la cuenta, me gustaría ayudarlo. No por caridad, sino por gratitud y admiración. El anciano negó con la cabeza. No necesito ayuda, respondió con terquedad. He vivido así durante años. Pero no tiene por qué seguir haciéndolo, insistió Carlos. El mundo merece escuchar su música nuevamente. Sus estudiantes, sus colegas, merecen saber que está vivo. El mundo ha seguido girando sin mí, replicó Mateo. Y yo me he acostumbrado a mi soledad. Carlos entendió que no sería fácil convencerlo. El orgullo y el dolor habían construido murallas altas alrededor de Mateo. ¿Al menos, me permitiría visitarlo de nuevo?, preguntó. Me gustaría aprender más de usted. Mateo lo miró largamente, como evaluando su sinceridad. ¿Por qué un artista exitoso como tú querría pasar tiempo con un viejo acabado como yo? Porque a veces me siento perdido en mi propio éxito, confesó Carlos con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo.
Porque últimamente he sentido que la industria musical me aleja cada vez más de lo que realmente me importa, la música en sí misma, su poder para conectar, para sanar. Mateo asintió, como si entendiera perfectamente. La fama puede ser una jaula de oro, comentó. Te da todo excepto libertad. Exactamente, confirmó Carlos. Y algo me dice que puedo aprender mucho de usted, no solo sobre música, sino sobre la vida. Mateo se quedó pensativo por un momento, luego sacó un bolígrafo desgastado de su bolsillo y escribió una dirección en una servilleta. Si quieres encontrarme cuando no estoy tocando en la plaza, dijo, entregándole la servilleta. Es un albergue donde paso las noches cuando hace frío o llueve. El resto del tiempo duermo donde puedo. Carlos tomó la servilleta con cuidado, como si fuera un tesoro. Gracias por confiar en mí, dijo con sinceridad. Mientras veía a Mateo alejarse con su guitarra al hombro, Carlos sintió que aquel encuentro había marcado un antes y un después, no solo en relación con el anciano músico, sino también en su propia vida. Había encontrado una conexión con sus raíces musicales, con el momento en que se había enamorado profundamente del poder transformador de la música. Y aunque Mateo había rechazado su ayuda directa, Carlos estaba decidido a no dejarlo desvanecer nuevamente. Encontraría la manera de devolverle al mundo el talento de aquel maestro olvidado y, quizás en el proceso, redescubrir el verdadero propósito de su propia música. Con la dirección del albergue guardada cuidadosamente en su cartera, Carlos emprendió el camino de regreso, su mente ya formulando un plan que podría cambiar el destino de ambos. La dirección que Mateo le había dado conducía a Carlos hasta un modesto albergue en la colonia Guerrero, una zona con edificios deteriorados y calles estrechas. El Refugio San Martín era una antigua casona rehabilitada por una organización católica para dar cobijo a personas sin hogar. Carlos estacionó su auto unas calles antes y caminó el resto del trayecto, queriendo mantener un perfil bajo. Al llegar, una mujer de mediana edad con un delantal y expresión afable lo recibió en la entrada. Su rostro mostró sorpresa al reconocerlo. ¿Carlos Rivera?, preguntó con evidente asombro. Buenas tardes, saludó él con una sonrisa amable. Estoy buscando a Mateo Jiménez. Me dijo que se queda aquí ocasionalmente. La mujer, que se presentó como Margarita, la administradora del albergue, asintió mientras lo invitaba a pasar. Don Mateo viene cuando el clima es muy malo o cuando su salud lo requiere, explicó mientras lo guiaba por un pasillo decorado con imágenes religiosas. Es un hombre muy reservado, pero todos aquí lo respetamos mucho. Su música trae paz a este lugar. Carlos observó el entorno, un comedor comunitario donde algunas personas compartían una comida sencilla, una pequeña sala con sillones gastados donde otros leían o conversaban en voz baja. A pesar de la evidente escasez de recursos, el lugar transmitía cierta calidez. ¿Está él aquí ahora?, preguntó Carlos. Sí, llegó anoche, respondió Margarita. Sufrió un mareo en la plaza y uno de nuestros voluntarios lo trajo. El médico que nos visita le recomendó descanso. Está en el patio trasero. Lo condujo hacia una pequeña área verde donde varios residentes disfrutaban del sol de la tarde. En una banca bajo un naranjo, Mateo afinaba su guitarra con movimientos metódicos. Parecía concentrado, ajeno al mundo que lo rodeaba. Gracias, dijo Carlos a Margarita, quien se retiró discretamente. Se acercó lentamente a Mateo, quien levantó la vista al sentir su presencia. Una expresión de sorpresa, seguida de una sonrisa tenue, cruzó el rostro del anciano. No esperaba verte tan pronto, comentó, haciendo un gesto para que Carlos se sentara junto a él. Me dijeron que no se sentía bien, respondió Carlos, tomando asiento. Quería asegurarme de que estuviera mejor. Mateo hizo un gesto desestimando la preocupación. Solo un mareo pasajero, explicó. A mi edad, el cuerpo comienza a pasar factura por años de descuido. Carlos notó que, a la luz natural del día, Mateo parecía más frágil de lo que había percibido antes. Su rostro mostraba signos de desnutrición y sus manos, aunque ágiles, temblaban ligeramente cuando no estaban ocupadas con la guitarra. He estado pensando mucho en nuestra conversación, dijo Carlos. En lo que me contó sobre su vida,
sobre cómo la música dejó de tener sentido para usted. Mateo siguió afinando la guitarra, como si aquella actividad le diera la estabilidad emocional necesaria para mantener la conversación. ¿Y qué conclusiones ha sacado?, preguntó sin mirarlo. Que la música nunca dejó de tener sentido para usted, respondió Carlos con convicción. Si así fuera, habría abandonado la guitarra por completo. Pero sigue tocando, todos los días, en las calles. Sigue componiendo. La música sigue siendo su vida, aunque de una forma diferente. Mateo dejó de tocar y miró a Carlos con intensidad. Eres perceptivo, concedió. La música es lo único que me ha impedido rendirme por completo. Es mi único diálogo con el mundo, y conmigo mismo. Entonces, ¿por qué resignarse a tocar en las calles?, preguntó Carlos. Con su talento, ¿podría volver al conservatorio? ¿Dar conciertos?, interrumpió Mateo con una risa amarga. Ese mundo quedó atrás, Carlos. Ya no pertenezco a él. El mundo de la música siempre tendrá un lugar para alguien como usted, insistió Carlos. Su técnica sigue siendo excepcional, y lo que transmite cuando toca, esa conexión emocional es algo que muchos músicos tratan de conseguir toda su vida sin lograrlo. Mateo negó suavemente con la cabeza, pero Carlos notó que sus palabras habían tocado algo en él. Tengo una propuesta, continuó Carlos. Me gustaría que me diera clases particulares. Mateo lo miró con sorpresa y luego soltó una carcajada genuina, la primera que Carlos le escuchaba. Carlos Rivera, estrella internacional, ¿quiere clases de un viejo músico callejero?, preguntó con incredulidad. No necesitas mis clases, muchacho. Ya has llegado más lejos de lo que yo nunca llegué. No es cuestión de éxito, sino de crecimiento, respondió Carlos seriamente. Siento que me he estancado artísticamente. El éxito comercial ha venido con un precio, la presión constante por crear música que venda, que guste a las masas. Quiero reconectar con la esencia de lo que me hizo amar la música, y creo que usted puede ayudarme. Mateo lo estudió como evaluando su sinceridad. ¿Y qué gano yo con esto?, preguntó finalmente. Un lugar donde vivir, para empezar, respondió Carlos. Tengo un apartamento desocupado que usaba como estudio. Es pequeño pero cómodo. Y un salario justo por su trabajo como profesor. Mateo frunció el ceño, su orgullo claramente herido. No necesito tu caridad, replicó con dureza. No es caridad, es un intercambio, aclaró Carlos. Usted me enseña, yo le pago. Es un trato justo. El anciano guardó silencio, considerando la propuesta. Carlos sabía que estaba luchando internamente entre su orgullo y la realidad de su situación. Toca algo para mí, pidió Mateo repentinamente, ofreciéndole su guitarra. Algo tuyo, pero que nadie haya escuchado. Algo personal. Carlos tomó la guitarra con respeto y pensó por un momento. Luego comenzó a tocar una melodía suave, melancólica, que había compuesto hacía unos meses durante una noche de insomnio. Nunca la había mostrado a nadie, considerándola demasiado íntima para el mercado musical. Mateo escuchó con los ojos cerrados, completamente inmóvil. Cuando Carlos terminó, el anciano asintió lentamente. Hay algo ahí, dijo. Una voz genuina tratando de emerger entre convencionalismos. Podemos trabajar con eso. Carlos sintió una oleada de emoción, como cuando, siendo adolescente, recibía la aprobación de sus profesores. ¿Eso es un sí?, preguntó esperanzado. Lo intentaré, respondió Mateo cautelosamente. Pero con condiciones. No quiero publicidad, no quiero que nadie sepa quién soy, o que estoy trabajando contigo. Y si en algún momento siento que esto no funciona, me iré sin explicaciones. Me parece justo, aceptó Carlos, ofreciéndole su mano. Mateo la estrechó después de un momento de duda, sellando un acuerdo que ninguno de los dos sabía exactamente a dónde los llevaría. Durante la semana siguiente, Carlos se ocupó de preparar el apartamento para Mateo. Era un espacio de 2 habitaciones en un edificio discreto en la colonia Roma, que había utilizado ocasionalmente como estudio de composición.
Lo equipó con lo básico que el anciano podría necesitar, incluyendo una guitarra nueva de calidad profesional, aunque sospechaba que Mateo preferiría seguir usando la suya. Rodrigo, su manager, lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación mientras Carlos cancelaba compromisos para hacer tiempo en su agenda. ¿Me vas a contar qué está pasando?, preguntó finalmente. Has estado misterioso desde que encontraste a ese músico callejero. Carlos dudó. Había prometido a Mateo discreción, pero también sabía que necesitaría la ayuda de Rodrigo en algún momento. Estoy reconectando con mis raíces musicales, respondió parcialmente. Necesito este tiempo, Rodrigo. Confía en mí. El manager lo miró largamente antes de asentir. Siempre lo he hecho, dijo. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. El día acordado, Carlos recogió a Mateo en el albergue. El anciano llevaba consigo una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias y su inseparable guitarra. Al llegar al apartamento, Carlos lo observó mientras Mateo recorría el espacio lentamente, tocando los muebles, mirando por la ventana, como acostumbrándose a la idea de tener un hogar nuevamente. Es temporal, aclaró Mateo, más para sí mismo que para Carlos. Hasta que decidamos que esto no funciona. Carlos sonrió, notando el pesimismo protector en las palabras del anciano. Por supuesto, concedió. ¿Cuándo empezamos? Mateo dejó su bolsa en el que sería su dormitorio y regresó con su guitarra. Ahora mismo, respondió, sentándose en el sofá. Muéstrame en qué estás trabajando actualmente. Las sesiones con Mateo resultaron ser muy diferentes a lo que Carlos había imaginado. No había lecciones estructuradas ni ejercicios técnicos. En cambio, pasaban horas conversando sobre música, sobre emociones, sobre la vida misma. Mateo escuchaba las composiciones de Carlos y hacía observaciones precisas que revelaban tanto sobre la música como sobre el estado emocional del compositor. Estás tratando de complacer a un público imaginario, le dijo un día, después de escuchar una canción en la que Carlos había estado trabajando para su próximo álbum. Eso nunca funciona. La única persona a la que debes complacer es a ti mismo. Si la música te conmueve a ti, conmoverá a otros. En otra ocasión, después de que Carlos interpretara una balada particularmente emotiva, Mateo guardó un largo silencio. Hay dolor genuino ahí, observó finalmente. Pero lo estás conteniendo. ¿A qué le temes? A revelar demasiado, admitió Carlos. A ser vulnerable ante millones de extraños. Mateo asintió comprensivamente. El arte verdadero requiere valentía, dijo. No solo talento, sino el coraje de exponerse. Es aterrador, pero es el único camino hacia la autenticidad. Conforme pasaban las semanas, Carlos notaba cambios sutiles en Mateo. El anciano empezó a cuidar más su apariencia, su postura mejoró y ocasionalmente incluso sonreía. También empezó a tocar más, no solo durante las sesiones con Carlos, sino en momentos de soledad, piezas hermosas que Carlos a veces escuchaba a través de la puerta entreabierta. Una noche, mientras compartían una cena sencilla que Carlos había preparado, Mateo habló por primera vez sobre su familia. Hoy habría sido el cumpleaños de mi hija, dijo inesperadamente. Cumpliría 35 años. Carlos dejó de comer, sorprendido por la confesión espontánea. ¿Cómo se llamaba?, preguntó con suavidad. Elena, respondió Mateo, su voz cargada de emoción. Era una pianista prometedora. Tenía un talento natural que yo nunca tuve. ¿Se parecía a usted? Mateo sonrió con nostalgia. En lo obstinada, sí. En todo lo demás, era igual a su madre, Sofía. Tenía su misma risa, su misma forma de inclinar la cabeza cuando algo le interesaba. Carlos escuchó atentamente mientras Mateo compartía recuerdos que había mantenido encerrados durante años, el primer recital de Elena, las cenas familiares donde los tres improvisaban pequeños conciertos. Los debates sobre interpretación musical que mantenían hasta altas horas de la noche. La música era el lenguaje de nuestra familia, concluyó Mateo. Cuando ellas murieron, sentí que había perdido no solo a mis seres queridos, sino también mi forma de comunicarme con el mundo.
pero siguió tocando, observó Carlos. Sí, concedió Mateo. Supongo que, en el fondo, era mi forma de mantenerlas vivas. Cada nota era una conversación con ellas. Aquella noche marcó un punto de inflexión en su relación. Mateo empezó a abrirse más, no solo sobre su pasado, sino también sobre la música que había estado componiendo en secreto durante sus años en las calles. Le mostró a Carlos fragmentos de piezas que había creado en su mente, sin tener nunca la oportunidad de escribirlas. Carlos, impresionado por la belleza y profundidad de aquellas composiciones, sugirió grabarlas. Son demasiado personales, objetó Mateo al principio. Por eso mismo merecen ser preservadas, insistió Carlos. No tienen que ser publicadas si no lo desea, pero deberían existir más allá de su memoria. Finalmente, Mateo accedió. Carlos preparó un pequeño estudio casero con equipo de grabación profesional y, durante varias sesiones, registraron las composiciones de Mateo. Durante ese proceso, Carlos fue testigo de una transformación notable. El anciano músico parecía rejuvenecer al dar vida formal a las piezas que había creado en su mente durante años de soledad. Paralelamente, la música de Carlos también estaba transformándose. Bajo la influencia de Mateo, sus nuevas composiciones ganaban en profundidad y autenticidad. Cuando le mostró algunas a Rodrigo, su manager quedó impresionado. «Hay algo diferente aquí», comentó. «Algo más, tú. Sea lo que sea que estés haciendo, funciona». Una tarde, mientras trabajaban en una pieza conjunta que combinaba elementos de música clásica y contemporánea, Mateo se detuvo abruptamente. «¿Qué sucede?», preguntó Carlos. «Estoy disfrutando esto», respondió Mateo con una expresión de sorpresa, como si acabara de realizar algo extraordinario. «Realmente lo estoy disfrutando». Carlos sonrió, comprendiendo el peso de aquella simple confesión. «La música nunca dejó de ser parte de usted», dijo. «Solo necesitaba recordarlo». Mateo asintió, con los ojos húmedos. «Gracias», dijo simplemente. «Por no dejarme desaparecer». Continuaron tocando hasta el anochecer, creando melodías que parecían entrelazar sus diferentes experiencias y perspectivas en un diálogo musical armónico. Era una conversación entre generaciones, entre diferentes visiones de la música y de la vida, que enriquecía a ambos. Esa noche, mientras Carlos conducía de regreso a su casa, sintió una certeza profunda: había encontrado no solo al maestro que había marcado su juventud, sino también una nueva dirección para su música y, quizás lo más importante, un amigo que lo comprendía a un nivel que pocos podían alcanzar. El vacío que había sentido antes de encontrar a Mateo comenzaba a llenarse, no con éxitos comerciales o reconocimiento público, sino con algo mucho más valioso: autenticidad artística y conexión humana genuina. La redención de Mateo a través de la música estaba resultando ser también su propia redención. La transformación de Mateo durante los últimos 2 meses había sido notable. Su figura, antes encorvada por el peso de los años en la calle, ahora mostraba la postura digna de un maestro de música. Su cabello, aunque seguía siendo blanco, lucía bien cuidado, y su rostro había recuperado color y vitalidad. Pero el cambio más profundo se notaba en sus ojos. Aquella mirada perdida había sido reemplazada por un brillo de renovada pasión. Una mañana de abril, Carlos llegó al apartamento con una expresión de entusiasmo apenas contenido. Mateo, que practicaba una compleja pieza de Bach, levantó la vista con curiosidad. «Tienes cara de haber tenido una idea», comentó el anciano, dejando la guitarra a un lado. «Y no cualquier idea», respondió Carlos con una sonrisa. «Creo que es hora de que el mundo vuelva a escuchar al maestro Mateo Jiménez». Mateo frunció el ceño inmediatamente. «Ya hemos hablado de esto», dijo con tono firme. «No estoy interesado en volver a los escenarios». Carlos se sentó frente a él, manteniendo su entusiasmo a pesar de la resistencia inicial. «No hablo de una gira nacional ni de conciertos en grandes auditorios», explicó. «Estoy organizando un evento benéfico, un concierto íntimo para recaudar fondos para músicos en situación vulnerable». Mateo lo miró con escepticismo. «¿Y quieres que participe?» «Quiero que seas el invitado de honor», aclaró Carlos.
Tocaríamos juntos algunas de tus composiciones, incluyendo la que ha marcado nuestras vidas, Esperanza en la oscuridad. El anciano se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el bullicio de la ciudad que se extendía abajo. El silencio se prolongó durante varios minutos. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, sin voltear. Porque tu música merece ser escuchada, respondió Carlos con sinceridad. Y porque hay cientos de músicos en las calles que necesitan ayuda, personas con talento que han caído en circunstancias difíciles, como te sucedió a ti. Mateo giró para mirarlo, con una expresión indescifrable. ¿Has considerado que quizás no estoy listo?, preguntó con voz baja. Han pasado más de 20 años desde mi último concierto formal. Lo he considerado, admitió Carlos. Pero también he visto cómo tocas cada día, con una precisión y una emoción que muchos músicos en activo envidiarían. No has perdido nada, maestro. Mateo volvió a sentarse, tomando la guitarra como si buscara refugio en ella. ¿Dónde sería? En el teatro de la ciudad, respondió Carlos. Un espacio histórico, íntimo pero con el prestigio que mereces. ¿Quién más sabría sobre mí? Sobre mi historia, quiero decir. Solo los que ya lo saben, el maestro Cortés del conservatorio, que está emocionado con la idea, y mi manager, Rodrigo, quien ha sido discreto como le pedí. Mateo comenzó a tocar suavemente, una melodía improvisada que parecía reflejar su debate interno. Carlos esperó pacientemente, sabiendo que no debía presionar más. No sé si estoy preparado para enfrentar los fantasmas del pasado, confesó finalmente Mateo. Para estar en un escenario y sentir la ausencia de Sofía y Elena entre el público. Carlos asintió, comprendiendo el verdadero temor detrás de la resistencia. Quizás nunca estemos completamente preparados para enfrentar nuestras pérdidas, dijo con suavidad. Pero creo que ellas estarían orgullosas de verte recuperar tu lugar en el mundo de la música. Mateo cerró los ojos, como si pudiera visualizar a su esposa e hija. Sofía siempre me regañaba cuando me volvía demasiado perfeccionista, recordó con una sonrisa triste. La música no es solo técnica, me decía, es el alma que pones en cada nota. ¿Sabías palabras?, comentó Carlos. Y es justo lo que tú me has enseñado todos estos meses. Se hizo un nuevo silencio, menos tenso que el anterior. Mateo dejó de tocar y miró directamente a Carlos. Si accedo, dijo finalmente, tengo condiciones. Por supuesto, respondió Carlos, conteniendo su emoción. No quiero publicidad previa sobre mi participación. Seré presentado simplemente como tu invitado especial, y mi identidad se revelará solo en el momento del concierto. Me parece razonable. Y quiero tener la opción de retirarme hasta el último momento, sin explicaciones ni reproches. Carlos asintió. Una última condición, añadió Mateo. Quiero que parte de los fondos se destinen específicamente al Refugio San Martín. Ellos me acogieron cuando nadie más lo hizo. Será un honor, respondió Carlos con sinceridad. Entonces, ¿es un sí? Mateo exhaló profundamente, como si liberara un peso acumulado durante años. Es un sí, confirmó finalmente. Pero necesitaré tu ayuda para prepararme. Carlos sonrió ampliamente y, en un impulso, abrazó al anciano. Mateo, sorprendido inicialmente por el gesto, correspondió torpemente. No te arrepentirás, prometió Carlos. Las semanas siguientes fueron intensas. Establecieron un riguroso programa de ensayo, trabajando no solo en aspectos técnicos sino también en la resistencia física que Mateo necesitaría recuperar para soportar un concierto completo. El maestro Cortés se unió a algunas sesiones, aportando su experiencia y ayudando a Mateo a readaptarse a un entorno formal de interpretación. Paralelamente, Carlos y Rodrigo trabajaban en la organización del evento, cuidando de mantener la participación de Mateo en secreto, como habían acordado. La prensa fue informada de un concierto benéfico con un invitado especial, generando expectativas sin revelar detalles. El único momento de tensión surgió cuando Rodrigo, viendo el potencial mediático de la historia, sugirió documentar el proceso de redescubrimiento de Mateo para un posible documental. Absolutamente no, respondió Carlos firmemente.
Le prometí discreción y respetaré eso. Este concierto no es un truco publicitario, es una oportunidad de redención para un gran artista. Rodrigo, aunque decepcionado, respetó la decisión. No obstante, conforme se acercaba la fecha, el interés de los medios crecía. Rumores sobre la identidad del misterioso invitado comenzaron a circular y algunos periodistas musicales más veteranos especulaban sobre un posible regreso de Mateo Jiménez, conectando su desaparición con el reciente interés de Carlos en causas relacionadas con músicos en situación de calle. Una semana antes del concierto, durante un ensayo particularmente intenso, Mateo dejó de tocar abruptamente. «No puedo hacerlo», dijo con voz quebrada. «Es demasiado». Carlos, preocupado, se sentó junto a él. «¿Qué sucede?» «El miedo», confesó Mateo. «No es solo miedo escénico, es el miedo a lo que significa realmente volver. A aceptar que tengo derecho a una segunda oportunidad cuando ellas no la tuvieron». Carlos comprendió entonces la profundidad del conflicto interno de Mateo, no era solo el temor a fallar técnicamente o a enfrentar al público, sino la culpa del sobreviviente. «No es cuestión de merecer vivir, maestro», dijo con suavidad. «La vida simplemente continúa, y hacemos lo mejor que podemos con ella». Mateo no respondió, perdido en sus pensamientos. «Su música ha sido un regalo para mí», continuó Carlos. «Y puede serlo para muchos otros. No es una traición a su familia encontrar de nuevo propósito y alegría». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Mateo, levantando la mirada. «Porque he visto cómo su música transforma a quienes la escuchan», respondió Carlos. «Incluso cuando tocaba en las calles, la gente se detenía, conmovida. Imagine lo que podría lograr ahora, compartiendo su historia, inspirando a otros que quizás estén enfrentando sus propias pérdidas». Mateo reflexionó sobre estas palabras durante un largo momento. «Hablé con ellas anoche», dijo finalmente, ante la mirada sorprendida de Carlos. «No literalmente, por supuesto. Pero soñé con Sofía y Elena, estaban en la primera fila de un teatro, sonriendo mientras yo tocaba». Carlos sonrió, conmovido. «Tal vez sea una señal». «O mi subconsciente procesando mi ansiedad», replicó Mateo con una sonrisa irónica. «Pero fuera lo que fuese, me desperté con una extraña sensación de paz». Retomaron el ensayo, y Carlos notó que Mateo tocaba ahora con renovada determinación, como si hubiera cruzado alguna barrera interna invisible. El día del concierto llegó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. El teatro de la ciudad estaba completamente vendido, con un público diverso que incluía figuras importantes del ámbito musical, fans de Carlos, periodistas y, en las primeras filas, residentes del Refugio San Martín. Invitados especiales para la ocasión. Entre bastidores, Mateo ajustaba su traje, donado por un diseñador amigo de Carlos pero modificado según las preferencias sobrias del maestro. A pesar de su edad y de los años difíciles, Mateo lucía imponente, con la dignidad natural de un artista clásico. ¿Nervioso?, preguntó Carlos, acercándose. Aterrorizado, admitió Mateo con una sonrisa tensa. Pero también extrañamente vivo. Carlos asintió, comprendiendo perfectamente la mezcla de emociones. 5 minutos, anunció un asistente, asomándose brevemente. Mateo respiró profundamente, tomando su guitarra, la misma que había usado en las calles, pero cuidadosamente restaurada por un luthier de confianza. «Gracias», dijo repentinamente, mirando a Carlos. «Pase lo que pase esta noche, gracias por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía». Carlos, emocionado, solo pudo asentir antes de que los llamaran al escenario. El concierto comenzó con Carlos interpretando algunas de sus canciones más conocidas, adaptadas a un formato acústico íntimo que preparaba el ambiente para lo que vendría. Después de unos 40 minutos, hizo una pausa y se dirigió al público. «Esta noche es especial para mí por muchas razones», dijo, mientras los murmullos se apagaban. «Hace unos meses, el destino me llevó a reencontrarme con la persona que, sin saberlo, cambió el rumbo de mi vida musical cuando yo era apenas un adolescente». Un silencio expectante llenó el teatro mientras Carlos continuaba. «Este maestro,
cuyo talento y sensibilidad marcaron a generaciones de músicos, desapareció de los escenarios hace más de 20 años, dejando un vacío que muchos lamentamos. Hoy, es un honor indescriptible presentarlo nuevamente ante ustedes. Carlos hizo una pausa dramática, mirando hacia las bambalinas donde Mateo esperaba. Damas y caballeros, el maestro Mateo Jiménez. Un murmullo de sorpresa recorrió el auditorio mientras Mateo emergía lentamente de entre las sombras del escenario. Hubo un momento de silencio total, seguido por una oleada de aplausos que fue creciendo hasta convertirse en una ovación de pie. Varios de los presentes, especialmente músicos de la generación anterior, mostraban visible emoción al reconocer a la leyenda que muchos habían dado por perdida. Mateo, visiblemente conmovido, inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento mientras tomaba asiento junto a Carlos. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba la guitarra. «Buenas noches», dijo con voz clara, que se proyectó sorprendentemente firme a través del micrófono. «Ha pasado mucho tiempo». Otra ronda de aplausos, más cálida aún que la anterior. Carlos notó que Mateo buscaba con la mirada entre el público, como si esperara encontrar rostros familiares. O quizás, pensó, buscaba los rostros que sabía que no podría encontrar. Cuando el silencio regresó, Mateo comenzó a tocar. Las primeras notas de esperanza en la oscuridad llenaron el teatro con una claridad cristalina. Carlos observó al público, muchos cerraban los ojos, transportados por la melodía que fluía de los dedos del maestro con una emoción casi palpable. A mitad de la pieza, Carlos se unió con su propia guitarra, entrelazando su interpretación con la de Mateo en un diálogo musical que simbolizaba el puente entre generaciones, entre maestro y alumno, entre pasado y presente. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio reverente antes de que estallara una nueva ovación. Mateo miró a Carlos con una expresión de asombro, como si no pudiera creer la respuesta del público. Durante la siguiente hora, interpretaron juntos varias composiciones de Mateo, incluyendo algunas creadas durante sus años en la calle, que ahora veían la luz por primera vez en un escenario formal. Entre piezas, Carlos compartía fragmentos de la historia de su reencuentro, cuidando de respetar la privacidad de Mateo respecto a los detalles más dolorosos. Para el final del concierto, Mateo parecía haberse transformado completamente. La inicial rigidez había dado paso a una fluidez expresiva que recordaba a sus mejores años, capturados en aquellas antiguas grabaciones que Carlos había estudiado. Era como si el escenario, lejos de intimidarlo, le hubiera devuelto una parte esencial de sí mismo. La pieza final fue una composición nueva, creada conjuntamente por ambos durante sus meses de trabajo, titulada Reencuentro. La melodía combinaba elementos clásicos de la formación de Mateo con inflexiones contemporáneas aportadas por Carlos, creando un puente entre dos mundos musicales que, en esencia, hablaban el mismo lenguaje emocional. Al terminar, la ovación fue ensordecedora. Entre el público, varias personas lloraban abiertamente, conmovidas no solo por la música sino por el simbolismo de aquella noche, el regreso de un maestro perdido, la redención a través del arte. La conexión que trascendía tiempo y circunstancias. Cuando finalmente dejaron el escenario, Mateo se apoyó momentáneamente en la pared del pasillo, visiblemente agotado pero con una expresión de paz que Carlos no le había visto antes. ¿Estás bien?, preguntó, preocupado. Mateo asintió lentamente. Por primera vez en muchos años, respondió, creo que podría estarlo. Detrás de ellos, los aplausos continuaban, llamándolos para un bis que ambos sabían que ofrecerían. Pero en ese breve momento de intimidad, algo fundamental había cambiado. El círculo que se había iniciado décadas atrás, cuando un joven profesor había inspirado a un adolescente en un pequeño taller de Huamantla, se cerraba ahora con el adolescente convertido en estrella devolviendo a su maestro al lugar que le correspondía. Mateo respiró profundamente, enderezando su postura. Vamos, dijo con renovada energía. Nuestro público espera. Mientras regresaban al escenario para el bis, Carlos tuvo la certeza de que aquella noche marcaba no solo el regreso triunfal de Mateo a los escenarios, sino también el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Un capítulo en el que la música seguiría siendo el puente que conectaba sus vidas, ahora con un propósito que trascendía el éxito personal,
devolver esperanza a quienes, como Mateo alguna vez, habían perdido el rumbo en la oscuridad. Ahora tenía la oportunidad de agradecerle y, quizás, de entender por qué un músico de tal calibre había terminado en las calles. Y más importante aún, tal vez podría ayudarlo a recuperar algo de lo que había perdido. Los rayos del sol matutino se filtraban por las cortinas del apartamento de Mateo, iluminando la mesa de la cocina donde el anciano revisaba con atención un periódico. En la portada de la sección cultural, una fotografía de él y Carlos durante el concierto benéfico ocupaba un lugar prominente. El titular rezaba: "El regreso triunfal del maestro olvidado, Mateo Jiménez conmueve al mundo musical mexicano". Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en el teatro de la ciudad y las repercusiones continuaban. Críticos musicales habían escrito extensos análisis sobre la técnica excepcional de Mateo y la química evidente entre él y Carlos en el escenario. Viejos colegas del conservatorio habían concedido entrevistas recordando sus años dorados, y algunos de sus antiguos alumnos, ahora músicos consagrados, habían expresado públicamente su asombro y alegría por el regreso de su mentor. El teléfono de Mateo, un modelo sencillo que Carlos le había regalado, sonó, interrumpiendo su lectura. «Buenos días, Carlos», respondió, reconociendo el número. «¿Cómo estás, maestro?». La voz de Carlos sonaba enérgica, a pesar de la hora temprana. «¿Has visto el periódico?». «Lo estoy leyendo ahora», confirmó Mateo. «Es extraño verse así, después de tanto tiempo en el anonimato». «¿Extraño bueno o extraño malo?», preguntó Carlos con cautela. Mateo reflexionó un momento. «Extraño diferente», respondió finalmente. «Pero no incómodo, sorprendentemente». «Me alegra oír eso», dijo Carlos, notablemente aliviado. «Porque tengo noticias importantes que compartir contigo». «¿Podemos vernos hoy?». Acordaron encontrarse para el almuerzo en un pequeño restaurante cerca del apartamento de Mateo, un lugar tranquilo donde el anciano se había sentido cómodo en visitas anteriores. Al colgar, Mateo permaneció pensativo, mirando nuevamente la fotografía del periódico. En ella, Carlos lo abrazaba tras finalizar el concierto, mientras el público aplaudía de pie. Lo que más le impactaba de la imagen era su propia expresión, una mezcla de asombro, gratitud y, por primera vez en décadas, genuina felicidad. Se preparó con calma para el encuentro, eligiendo ropa sencilla pero digna, tan diferente de los harapos que había vestido durante sus años en la calle. Mientras se miraba en el espejo, aún le costaba reconciliar las diferentes versiones de sí mismo, el prestigioso profesor del conservatorio, el indigente anónimo y ahora este hombre que emergía como una síntesis imperfecta de ambos. Al llegar al restaurante, encontró a Carlos ya esperándolo, acompañado por su manager, Rodrigo, y por el maestro Felipe Cortés del Conservatorio Nacional. La presencia inesperada de ambos hombres le hizo levantar una ceja con curiosidad. «No me dijiste que tendríamos compañía», comentó mientras tomaba asiento. «Es parte de la sorpresa», respondió Carlos con una sonrisa enigmática. «Queríamos compartir esto contigo todos juntos». Después de ordenar, Carlos sacó una carpeta y la colocó sobre la mesa. «La respuesta del público al concierto fue abrumadora», comenzó. «No solo llenamos el teatro, sino que las donaciones superaron todas nuestras expectativas. El Refugio San Martín recibirá fondos suficientes para ampliar sus instalaciones y mejorar sus servicios». Mateo asintió, genuinamente complacido. La idea de que su música hubiera contribuido a ayudar al lugar que lo había acogido en sus momentos más oscuros le resultaba profundamente satisfactoria. «Pero eso no es todo», continuó Carlos, intercambiando miradas con Rodrigo y el maestro Cortés. «Queremos proponerte algo». Felipe Cortés tomó la palabra, inclinándose ligeramente hacia Mateo. «El conservatorio desea ofrecerte un puesto como maestro emérito», dijo con solemnidad. «Sin obligaciones de horario fijo, solo sesiones magistrales cuando te sientas cómodo. Tu experiencia y conocimiento son invaluables para las nuevas generaciones, Mateo». Antes de que pudiera responder, Rodrigo intervino. «Y por mi parte, como representante de Carlos y de otros artistas, me gustaría proponerte un proyecto de grabación», explicó.
Un álbum que documente tus composiciones, tanto las clásicas como las que creaste durante tus años, fuera del circuito musical. Mateo los miró alternativamente, abrumado por las propuestas simultáneas. Yo, no sé qué decir, confesó. Hace unas semanas estaba tocando por monedas en una plaza. Y demostrando un talento excepcional incluso en esas circunstancias, añadió Carlos. Maestro, el mundo merece escuchar tu música, y hay jóvenes músicos que podrían beneficiarse enormemente de tu guía. Mateo bajó la mirada hacia la carpeta aún cerrada sobre la mesa. ¿Y esto?, preguntó, señalándola. Carlos la abrió, revelando documentos legales y un plan detallado. Esta es nuestra propuesta más importante, dijo con entusiasmo contenido. La creación de la Fundación Jiménez para Músicos Vulnerables. Mateo tomó los documentos, leyendo con creciente asombro. Una organización sin fines de lucro, explicó Rodrigo. Enfocada en identificar músicos talentosos en situación de calle o vulnerabilidad, ofreciéndoles no solo apoyo material sino también oportunidades de reintegración al mundo musical. La idea surgió de tu historia, añadió Carlos con sinceridad. ¿Cuántos talentos estarán ahí fuera, perdidos por circunstancias personales, problemas económicos o tragedias como la que tú viviste? Y queremos que tú la dirijas, concluyó Felipe. Nadie mejor que alguien que ha vivido esa realidad para entender las necesidades y el potencial de estas personas. Mateo quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que le proponían. Era más que un trabajo o un reconocimiento, era la oportunidad de dar propósito a su sufrimiento, de transformar su experiencia personal en ayuda concreta para otros. Es abrumador, dijo finalmente. No tienes que decidir ahora, lo tranquilizó Carlos. Tómate el tiempo que necesites. Mateo asintió, agradecido por la comprensión. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación más ligera, con anécdotas del mundo musical y planes preliminares para los proyectos propuestos, siempre dejando claro que la decisión final sería suya. Al despedirse, Carlos acompañó a Mateo parte del camino de regreso a su apartamento. Caminaron en silencio por varias cuadras, cada uno sumido en sus propios pensamientos. ¿Qué te detiene?, preguntó finalmente Carlos, percibiendo la hesitación de su maestro. Mateo se detuvo, mirando a su alrededor. Se encontraban cerca de la plaza donde Carlos lo había encontrado meses atrás, tocando su guitarra deteriorada para los transeúntes desinteresados. Miedo, admitió con franqueza. Miedo a no estar a la altura, a defraudarlos. A defraudarme a mí mismo, nuevamente. Carlos asintió, comprendiendo. También siento miedo antes de cada concierto, cada lanzamiento, confesó. Creo que es parte de lo que nos hace artistas, esa vulnerabilidad, esa conciencia de que lo que creamos importa. Continuaron caminando hasta llegar a la plaza. Mateo se detuvo en el lugar exacto donde solía sentarse a tocar. A veces extraño la simplicidad de esto, dijo, señalando el espacio vacío. Solo yo, mi guitarra y la música, sin expectativas. Siempre puedes volver a tocar aquí si lo deseas, respondió Carlos con una sonrisa. Pero ahora sería una elección, no una necesidad. Aquella distinción pareció resonar profundamente en Mateo. Durante años, la calle había sido su refugio y su prisión simultáneamente. Ahora, por primera vez, tenía opciones reales, la posibilidad de elegir su camino. Necesito visitar un lugar, dijo repentinamente. ¿Me acompañarías? Carlos asintió sin preguntar, intuyendo la importancia del momento. Tomaron un taxi hasta el Panteón Francés, uno de los cementerios históricos de la ciudad. Carlos siguió a Mateo en silencio a través de las hileras de lápidas hasta que el anciano se detuvo frente a una tumba doble, sencilla pero bien cuidada. Sofía Méndez de Jiménez y Elena Jiménez Méndez, leyó Carlos en la lápida. Amadas esposa e hija, música eterna en nuestros corazones. No había venido en 20 años, confesó Mateo, su voz quebrada por la emoción. No me sentía digno. Carlos permaneció respetuosamente a unos pasos de distancia, dándole espacio a Mateo, quien se arrodilló junto a la tumba. Les he fallado durante tanto tiempo, murmuró el anciano,
pasando sus dedos sobre los nombres grabados en la piedra. Me perdí en mi dolor, olvidando la alegría que ustedes trajeron a mi vida. Se hizo un largo silencio, roto solo por el suave murmullo del viento entre los árboles del cementerio. Pero ahora, continuó Mateo, creo que por fin puedo honrar su memoria viviendo como ustedes querrían. Compartiendo música, enseñando, ayudando a otros. Sacó de su bolsillo una pequeña hoja de papel, que Carlos reconoció como la partitura original de Esperanza en la Oscuridad, la composición que había unido sus caminos. Escribí esto para ustedes, dijo Mateo. Para mantenerme a flote en mis momentos más oscuros. Ahora entiendo que no era solo para mí, era un regalo que debía compartir. Colocó la partitura sobre la tumba, asegurándola con una pequeña piedra para que el viento no se la llevara. Gracias, dijo simplemente, levantándose con dignidad. Al volverse hacia Carlos, su rostro mostraba una serenidad que el joven cantante no había visto antes en él. Era la expresión de alguien que finalmente había hecho las paces con su pasado. He tomado mi decisión, anunció Mateo mientras caminaban de regreso hacia la salida del cementerio. Aceptaré todas las propuestas. Carlos sonrió, conteniendo su emoción para respetar la solemnidad del momento. ¿Estás seguro? Completamente, confirmó Mateo. Es hora de que la música vuelva a ser lo que siempre debió ser para mí, un puente, no una barrera. Un camino hacia los demás, no una fuga de la realidad. Me alegra escuchar eso, dijo Carlos sinceramente. Pero tengo una condición, añadió Mateo, deteniéndose para mirar directamente a su antiguo alumno. Quiero que la fundación lleve también tu nombre. Fundación Rivera Jiménez. Después de todo, sin ti, nada de esto sería posible. Carlos, visiblemente emocionado, asintió. Sería un honor, maestro. 3 meses después, el auditorio del Conservatorio Nacional de Música se encontraba repleto para la inauguración oficial de la Fundación Rivera Jiménez para Músicos Vulnerables. En la primera fila, sentados junto a celebridades del ámbito musical y autoridades culturales, se encontraban los residentes y el personal del Refugio San Martín, ahora beneficiarios directos de la fundación. En el escenario, Mateo Jiménez, elegantemente vestido con un traje sobrio pero con un pañuelo colorido en el bolsillo, un toque personal que Sofía siempre había apreciado. Se dirigía al público con una confianza renovada. La música es un lenguaje universal que trasciende circunstancias, clases sociales y momentos personales, dijo con voz clara y firme. A veces, en nuestros momentos más oscuros, es lo único que nos mantiene conectados con nuestra humanidad. Carlos, de pie junto a él, observaba con orgullo la transformación de su mentor. El cambio no era solo físico, aunque Mateo ciertamente se veía años más joven, sino fundamentalmente espiritual. Sus ojos brillaban con propósito y pasión, como debieron brillar en sus mejores años como profesor. Esta fundación nace de una historia de pérdida y redención, continuó Mateo. De un encuentro fortuito que demostró que los caminos de la música son misteriosos e inesperados. Hizo una pausa para mirar a Carlos con evidente gratitud antes de continuar. Nuestro objetivo es identificar talento musical donde otros solo ven desesperanza. Ofrecer no solo recursos materiales, sino también dignidad y oportunidad a quienes, como yo en su momento, han perdido el rumbo pero no su don. Anunció los primeros proyectos de la Fundación, un programa de becas para jóvenes músicos en situación vulnerable, talleres en comunidades marginadas. Y un plan de mentoría que conectaría a músicos profesionales con talentos emergentes de contextos difíciles. Y para mostrar lo que es posible cuando se tiende una mano a quien lo necesita, dijo Mateo, sonriendo, les presentamos a nuestro primer beneficiario oficial. De entre bastidores emergió Joaquín, un violinista de unos 50 años que, hasta hace poco, tocaba en los vagones del metro capitalino. Carlos y Mateo lo habían descubierto durante una de sus expediciones de reconocimiento y habían quedado impresionados por su técnica autodidacta y su expresividad. Joaquín, visiblemente nervioso pero digno, se unió a Mateo y Carlos en el escenario. Los tres interpretaron una pieza compuesta especialmente para la ocasión, fusionando los estilos clásico, popular y experimental que cada uno representaba. La música fluyó como una conversación entre 3 generaciones,
3 experiencias de vida, unidas por el lenguaje universal de las notas y el ritmo. Al finalizar, el aplauso fue unánime y entusiasta. Entre el público, algunas personas lloraban, conmovidas no solo por la música sino por el simbolismo del momento, 3 músicos cuyas vidas habían sido transformadas por el poder sanador del arte. Ahora unidos para extender esa transformación a otros. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un modesto cóctel en los jardines del conservatorio, Carlos observó a Mateo interactuando con sus antiguos colegas. El anciano maestro parecía haber recuperado su lugar natural en el mundo musical, como si los años en la calle hubieran sido solo un doloroso paréntesis. «Es increíble lo que has logrado», comentó Rodrigo, acercándose a Carlos con 2 copas de champán, ofreciéndole una. «En unos meses has transformado la vida de ese hombre por completo». Carlos negó suavemente con la cabeza. «No fui yo», aclaró. «Fue la música. Yo solo ayudé a recordarle quién era realmente, a reconectar con su esencia». Observaron cómo Mateo se acercaba a Joaquín, quien parecía intimidado por las personalidades que lo rodeaban. Con un gesto paternal, el anciano maestro lo guió hacia un grupo de músicos prominentes, presentándolo con evidente orgullo. «¿Sabes?», reflexionó Carlos. «Cuando lo encontré tocando en aquella plaza, sentí que había algo familiar en su música. Ahora entiendo que no era solo su técnica lo que reconocí, sino su alma». «Y ahora esa conexión ha creado algo que ayudará a muchos», respondió Rodrigo, levantando su copa en un brindis silencioso. Al caer la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, Mateo se unió a Carlos en una banca en los jardines del conservatorio. Durante algunos minutos, permanecieron en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento y la satisfacción del día. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente Carlos. Mateo sonrió, mirando hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «En los círculos que forma la vida», respondió. «En como un taller en Huamantla, hace tantos años, sembró una semilla que floreció de maneras que nunca pude imaginar». Carlos asintió, comprendiendo perfectamente. «Como dijiste una vez, la música es el puente entre el alma y el mundo», recordó. «Ese puente nos conectó a través del tiempo y las circunstancias, y ahora conectará a muchos más». Mateo sacó de su bolsillo una pequeña libreta de notación musical. «He estado componiendo algo nuevo», confesó. «Una obra para guitarra y orquesta titulada El Camino de Vuelta. Suena perfecto para nuestro próximo concierto benéfico», comentó Carlos con entusiasmo. «Eso pensé», concordó Mateo. «Aunque necesitará algunos ajustes. Quizás podrías ayudarme con la sección central». «Sería un honor, maestro». Se levantaron, caminando juntos hacia la salida. El guardia nocturno del conservatorio los saludó con respeto, sosteniendo la puerta para ellos. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», dijo Mateo mientras cruzaban el umbral. «Que después de tanto tiempo perdido en la oscuridad, he encontrado no solo la música nuevamente, sino también una familia». Carlos, conmovido, colocó su mano sobre el hombro de su mentor. «Una familia unida por algo más profundo que la sangre», respondió. «Unida por las notas que resuenan en nuestras almas». Mientras se alejaban por la avenida iluminada, 2 figuras unidas por el destino, la música y una amistad que trascendía edades y circunstancias, la brisa nocturna pareció traer consigo una melodía lejana. Quizás era solo la imaginación, o quizás un eco de esperanza en la oscuridad, la composición que había cambiado sus vidas y que ahora, transformada en una fundación, cambiaría muchas más. En ese momento, tanto Carlos como Mateo sintieron la certeza de que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo de redención, propósito y la inquebrantable creencia en el poder transformador de la música.